Bienvenido a Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Agradecido de que ustedes estén ahí cada día con nosotros, de 5 a 7 de la noche en este espacio Su Mundo TV, a través del 101 de Claro, 1101 en High Definition, 81 de Altice y 81 de Aster, Canal 20 de Telecable Dominicano y Canal 46 de Wintercon. Además, Canal 647 de Amazon Fire TV Stick. Y también estamos en más de 140 sistemas de cable en todas las provincias del país. Y gracias a la magia del satélite, gracias a EUTEL, estamos disponibles para todo el continente americano y por Intelsat para el resto del mundo. Su Mundo TV, llegando al país y al mundo. Agradecido a las personas que también nos siguen en redes sociales, en Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube. Gracias. Muchísimas gracias por siempre estar ahí con nosotros. Gracias de verdad por escribirnos sus mensajes. Gracias por dejarnos saber lo que piensan acerca de los temas que aquí tratamos. De inmediato pasamos a presentar a esta mesa redonda, a la mesa de Su Mundo con el Pueblo. Y recuerde que usted también puede ser el cuarto participante, pero a mi derecha tengo nada más y nada menos que al incorregible. Le dicen que es el comunicador más certero de República Dominicana. Ay, hombre. Uno de los más informados. Mi hermano Leonardo Suero. Y a mi izquierda, el novato del año, el joven sensación, la revelación. Le dicen ahora el descubre aire acondicionados. Nada más y nada menos que mi hermano José Alcántara. Presente, profesor. Y un servidor, William Correa. Estaremos con ustedes compartiendo estas 2 horas. De verdad, de mucha información, de mucho entretenimiento. Porque eso es Su Mundo TV. Información y entretenimiento en un solo clic. Leonardo Suero. Gracias, hermano William Correa, José Alcántara, y en ustedes dos, esa cantidad de amigos y relacionados, tanto en el país como en el extranjero, que nos brindan la oportunidad de entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV. Si quiere comunicarse con nosotros, pues puede llamar al teléfono 809-547-1158 y con mucho gusto estaremos sacando su llamada al aire. Si se le ha perdido, como dice William Correa, algún aire acondicionado, aquí tenemos los buscadores de aire. Uno de ellos, José Alcántara. Buenas tardes, Leonardo Suero. Buenas tardes, William. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, país. Nosotros en Su Mundo con el Pueblo siempre agradecidos de contar con esa fiel sintonía que nos dedican cada día de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Su Mundo TV. Hoy estaremos compartiendo y analizando diferentes temas de la palestra, recordándoles siempre que ustedes como protagonistas de este espacio tienen nuestra línea telefónica siempre abierta para que puedan llamarnos, decirnos qué opinan sobre los temas que tratamos aquí, cualquier denuncia que tengan también. Su Mundo con el Pueblo es el espacio ideal para poder externar y nosotros hacernos eco de la misma. Hoy viene el 17 de mayo, ya 2 días de las elecciones presidenciales y congresuales de la República Dominicana. Recordar que en el día de ayer se cumplía el plazo para todo tema de proselitismo y campaña electoral. Ayer, a partir de la fecha, ya está vetado todo este tipo de temas. Por tanto, ya los partidos políticos, los candidatos, ya en estos 2 días o en este día que le queda más el día de mañana, ya están en los trabajos propios de organización, del tema electoral y demás, pero está prohibida la campaña electoral, el proselitismo político, desde el día de ayer, dada las 12 de la noche. Hermano, William Correa. Señores, definitivamente hay que iniciar invitando a la gente a votar. Sí. Invitando a la gente que este próximo domingo se presente a las urnas a ejercer su derecho al voto. Es un deber ciudadano, es un privilegio usted poder acudir a votar. No importa cuál sea su candidato. Vaya y ejerza su derecho. No permita que nadie elija por usted. Para que luego usted pueda tener voz. Para que usted luego pueda alzar su voz, ¿verdad? Y no solo quejarse cuando tal vez las cosas no salgan como usted lo entienda. Tiene que participar. ¿De acuerdo? Hoy también vamos a invitar a nuestros amigos televidentes que siempre son la cuarta persona en la mesa, ¿verdad? Que recuerden que estamos en veda electoral. Vamos a permitirle a todos igual que se comuniquen con nosotros, pero vamos a hablar siempre respetando la veda y sin proselitismo político, por favor. Saludos buenas. ¿Quién tenemos en la línea y desde dónde? José García de Santiago. Hola José, ¿cómo estás?
Yo lo siento mucho, usted dice que no, nada político en este momento, pero tengo que decir algo. Dígame. El gobierno ahora inició una jornada de fumigación donde van a estar todas las mesas electorales. Pero por Dios, coño, ¿dónde están? No, pero no lo quite. No, pero no quite. Está bien que se desahogue, pero sí. José García, Su llamada de Santiago, pero mira, yo es quiero importante. que no hablemos de proselitismo. Sí, pero el que esté fumigando las mesas electorales. Está como medio extraño, ¿verdad? Mire, yo quiero, podría ser el lunes, la semana que quiero viene. aprovechar el espacio para hacerle un llamado. En la palabra, él puede reclamar. Sí. No, un coñito no es nada, hoy bien. Eso se pasa. Mire, decirle, aunque nosotros somos un programa decente y un canal decente que respetamos al público, ya, hacer un llamado al procurador adjunto electoral, a la procuradora fiscal del distrito y a la propia Junta Central Electoral. Hay unas empresas que tienen vallas electrónicas, como si fueran unos televisores grandes. Sí, claro. Que están haciendo propaganda política. Hoy. Mire, yo me levanto temprano. Hay una que está en la Kennedy. Tenemos de nuevo al amigo. Por favor. García desde Santiago. Adelante, Santiago. Sí, Señores, escúchame. No te preocupes. Es indignación, tranquilo, adelante. Lo que pasa es que ahora están, qué lindo, vamos a fumigar todas las mesas electorales y todas las cosas. Pero mis hijos, cuando llegan de la escuela, vienen con roncha, que tengo que usar Vivaporú. ¿Y por qué fumiga las escuelas semanal por lo menos, o mensual, o cada 15 días? Ahora viene porque para que la gente no se sientan así, vamos a fumigar, que fumiguen las escuelas. Que los niños vienen llenos de mosquitos, con otro tipo de mosquitos, oiga, con ronchas. Sí. Muy bien. Cantidades. Bueno. Entonces, ¿por qué una cosa solamente hacen allantar una vez al año, así es como van a recoger motores? Pero cuando van a hacer cosas, un día. José, ¿la fumigación se está haciendo en los barrios o en las escuelas? No, en ninguna. Que no hay fumigación. Que no hay fumigación. Ahora van a hacer donde se van a votar el domingo. Ahí van a empezar la fumigación. Hoy empezaron. En vez de proteger a la comunidad. Hágale un videíto y mándelo en el no se nos transcurso del programa. No se nos vaya. Usted... Eso no falla. Aquí así es en tiempo de, ¿cómo le digo? En tiempo de Semana Santa. Hay que hacer un operativo para que la gente no tenga accidentes y el día a día. Muy bien. Una pregunta, querido amigo televidente. Usted va a acudir a votar con su familia el próximo domingo, ¿cierto? Se nos fue. ¿Está con nosotros? Sí. Se fue. Mire, entonces decirle, en la Kennedy, casi esquina Churchill, antes de coger la rampa del elevado, ahí hay una empresa que tiene una valla electrónica, está haciendo publicidad política. La vi esta mañana. En Sanville, lo que quiere decir que las 6 horas, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana de hoy estaban en eso. En Sanville lo propio. Pero yo pensé que eso se había terminado. En redes sociales. Pues yo pasé a la 1 de la tarde, que iba para el Simón Bolívar, exactamente, y vi no solamente la de Sanville pasando publicidad política, sino la que están en los puentes peatonales. Entonces hay que hacerle un llamado y una que está frente a la Tiradentes, cerca ahí en el mismo lugar donde estaba la Pepsi-Cola. Entonces, eso es delito electoral. No, solo Pérez. Sí. Déjeme como ya teletripador por parte. Sí. Porque de ese ser un delito electoral deberíamos desmontar todas las vallas que hay en el país. No, Pérez, porque es el mismo tipo. Déjeme explicarle. Eso se que trata como publicidad. No, William, déjeme explicarle. Explíqueme, a ver. Usted alquila una valla. Exacto. Y esa valla tiene una foto o un afiche de un candidato X. Sí. Esta valla es electrónica. Están pasando publicidad política de varios candidatos. Correcto. Entonces se supone que como son vallas computarizadas y no se puede hacer publicidad política a partir de ayer a las 12 de la noche, los programadores debieron haber deshabilitado esos programas para no hacer publicidad política, porque eso viola. Ellos, si estuvieran anunciando jabón, pero están promocionando candidatos, diferentes candidatos. Pero las vallas fijas también están promocionando pero un candidato. está bien, pero esas son vallas fijas.
que, espérate, Cae en el mismo renglón. Lo que pasa es que cuando tú contratas- no cae en el Suero, mismo renglón. pero vamos a analizar Sí. el tema porque está interesante. Claro. No cae en el mismo Está renglón, prohibido ¿no? el proselitismo. Ahora bien, Exacto. hay que interpretar el término proselitismo. Para darse el proselitismo tiene que haber intervención de un actor emulando una candidatura. De manera que el tema de la publicidad, que ya está ahí. No ordena la ley de régimen electoral retirar una valla física. Por tanto, si no ordena una valla física que queda ahí, tampoco ordena. que no pero estamos voy, entendiendo. Yo te entiendo, Suero. Pero Lo oye que la pasa explicación que te es- estoy dando. Está prohibido el proselitismo y yo te digo a ti que el término proselitista tiene que haber obligatoriamente para definirse como proselitismo la intervención humana de un sujeto promoviendo una candidatura y una acción política. No. En tanto no lo haya, por eso la ley no te ordena que Desmontar todo el desmonte de las publicidad. vallas. Mi querido hermano, Bueno, perdón. Fuera un tema de interpretación. Usted es abogado. Usted es abogado. Ningún abogado. Vamos a buscar la ley, Mire, mi Suero. hermano. Mire, mi hermano. Se lo voy a poner en Escúchame, marketing. vamos Sí, por sí, parte. dale. El que usted se presente el domingo a un recinto electoral, es el cuerpo de la persona, Ajá. con un gafete. Eso es proselitista. No. Hay intervención de la persona. Suponte que La intervención del sujeto. pero es que si no. Ok, te escucho, Suero. Suponte que el individuo no habla. Una valla. Sí, el individuo no habla. Bueno, está haciendo publicidad y no proselitismo con su cuerpo teniendo un gafete. Ahora bien, una valla de esa grande que promueva un candidato está dentro de lo que fue la campaña electoral. Ahora, tener una valla electrónica que pasa simultáneamente publicidad política y publicidad comercial, porque no se refiere solamente a publicidad política y publicidad comercial, es una violación porque está promoviendo candidatura, y ahí concluyo para Sí, que tú sí. entres, el día de las elecciones. Es como que nosotros pongamos aquí en la pantalla de Su Mundo TV un anuncio fijo, o pasemos varios anuncios. ¿Cuántos miles de ciudadanos no cruzan por esa avenida que ven esa publicidad? Y eso de alguna manera violenta la ley. El que no lo diga tácitamente una resolución, dice la propia ley de régimen electoral que el día, o no el día, 72 horas prácticamente, el jueves a las 12 de la noche, no puede haber proselitismo político, ni caravana, ni Nicolai, ni lo que fuese. Entonces esa valla electrónica, que es una especie de televisor gigante, está pasando publicidad y eso viola la ley. Muy bien. Ahora te explico. Usted. Cuando tú vas a contratar un servicio de publicidad, en términos de marketing, tú dices, ok, yo quiero colocar mi imagen para mercadearme y quiero una valla. Te dan opciones. Tú quieres una valla electrónica, tú quieres una valla fija, te dan diferente, tú quieres algo que cubra un Depende solar. de tu presupuesto. ¿Me entiendes? Entonces tú eliges una de esas publicidades que están ahí, de esas alternativas. El que tú la cojas fija o que la cojas electrónica sigue siendo la misma valla. La única diferencia es que la fija tiene una sola imagen, la electrónica, Exacto. evidentemente por el uso de la tecnología, te da más de una imagen. Pero al final del día es el mismo tipo de valla. Para que eso sea válido y que no le afecte, debería haber una resolución que diga que 72 aires hay que desmontar todo tipo de vallas. Pero no es la- Porque si tú me contratas a mí como vendedor y me dices, mira, yo quiero esta valla y yo elijo la electrónica, si tú me quieres desmontar de mi valla electrónica, también tienes que desmontarme la física. No, mi señor, no. Es que es lo mismo. Entonces es una vamos, valla de espérese, servicio. entonces vamos a tener vallas electrónicas haciendo publicidad política por diferentes candidatos, porque no voy a decir aquí que ha sido por un candidato X, ha sido diferentes candidatos. Vamos a tener hasta el domingo puesta la valla. Hasta el domingo no. Hasta el lunes. La semana que La viene semana que todavía viene esas empresas entera. lo tienen y no lo han Oiga, pegado. la ley habla de que no hay publicidad política y hay mucha diferencia entre una valla fija. Es publicidad. Es publicidad, pero es campaña política, hermano. Es A lo campaña que- política. A lo que le explicamos la valla a Suero. No. Vamos a la pausa. No cojo esa. Vamos a la pausa. No le es explicamos la intervención valla a Suero. humana. Vamos Tú a la no pausa, gente ahí. señor. Ajá. Es que está ahí ya. Gracias, amigas y amigos, por continuar en sintonía con su programa Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz Y y participación. participación. Nosotros siempre agradecidos de contar con esa fiel sintonía que nos dedican de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Su Mundo TV.
Recordarle que estamos en los canales 101 y 1101 en High Definition de Claro, canal 81 de Altiz, canal 81 de Aster, en el canal 20 de Telecable Dominicano, canal 46 de Win Telecom y canal 647 del Amazon Fire TV Stick. También estamos con ustedes en más de 140 sistemas de cables en todas las provincias del país, en el satélite UTEL para todo el continente americano y en el satélite Intelsat para el mundo. Recordarles también que pueden seguirnos a través de todas las plataformas digitales. Estamos con ustedes en YouTube, Instagram, Facebook, X, TikTok, Twitter y también en nuestra página web www.sumundotv.com. Señores, aquí ahora en la mesa redonda de Su Mundo con el Pueblo tenemos un invitado de lujo con quien estaremos hablando de procesos electorales, pero algo muy importante, la observación electoral. Es una práctica que vemos en toda Latinoamérica a propósito del proceso electoral que tenemos el próximo domingo, donde observadores de toda Latinoamérica están presentes en la República Dominicana en esta calidad de observador para verificar, para ver todo el proceso electoral y luego entonces también emitir su opinión sobre el proceso. ¿Y a quién es que tenemos, Suero? Porque es un Grandes Ligas que tenemos en el día de hoy. Así mismo es, José. Nos acompaña esta tarde. Tenemos el honor de recibir aquí en Su Mundo con el Pueblo al doctor Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELAT, y es presidente del Tribunal Superior Electoral del Ecuador, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Nicanor? Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y compartir con el mundo, con todos aquellos que puedan sintonizar su prestigioso programa. Gracias por recibirnos y a las órdenes. Doctor Nicanor, usted tiene vasta experiencia en el mundo de haber sido observador de procesos electorales. Ha estado en más de 140 observaciones electorales. Y nosotros quisiéramos que usted le informe al público telespectador local y extranjero que ve este espacio, cuáles son las funciones fundamentales de un observador, qué observa y luego de que observa, qué informa a sus organismos correspondientes. Bien, históricamente la observación tiene en nuestros países alrededor de 25 años. Empezó haciéndolo la OEA, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos a través de una institución que se llama CAPEL, que reúne a los organismos electorales de América Latina, que se llama UNIORE. Y luego fueron sumándose instituciones como el Centro Carter, como la misma Unión Europea y algunas otras instituciones que fueron haciendo. Yo presido el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, que es una suerte de asociación de expresidentes y magistrados de los organismos electorales de América Latina. Nos fundamos en el año 2005 y hemos sido invitados oficialmente a ver las elecciones en todos los países de América Latina y algunos del Caribe, con lo que, como bien decía usted, sumamos alrededor de 140 elecciones en estos casi 20 años que tenemos. Y obviamente que cuando hemos estado en funciones, como en mi caso que fui presidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador, pues asistíamos desde entonces. Entonces, la idea que se tenía anteriormente sobre el observador era que él tenía que venir a juzgar si la elección era buena o si era mala, si es que era creíble o no era creíble el resultado que daban los organismos electorales. En eso se ha ido, ya ha ido teniendo otro concepto. Y yo podría decir que la observación electoral en este momento lo que significa es una suerte de transmisión de experiencias de uno a otro país, de un organismo electoral a otro país. Y mientras usted está observando las elecciones en este caso, como lo que vamos a hacer ahora para las elecciones del próximo domingo, venimos y vemos la relación que existe entre las leyes del país y lo que el organismo electoral ha ido haciendo en las previas a las elecciones. Y luego, el día de las elecciones, pues participamos asistiendo a las mesas electorales y ver desde la instalación de las mismas y luego hasta el escrutinio y la transmisión de sus resultados, ¿no? Doctor Nicanor, ¿no se quiere decir que una observación de ustedes que son expertos electorales no son vinculantes a que puedan declararse nula o fallida unas elecciones? Absolutamente. Miren, en algunos países, hace algunos años, ahora se da menos, algunos partidos políticos creían que yendo a buscar a la OEA o buscando a cualquier organismo internacional que venga a descalificar una elección podía ser
admisible. Yo creo que, por ejemplo, el caso de la OEA, de haber intervenido en las elecciones de Bolivia, cuando hace algunos años cuando ganaba las elecciones con un Evo. hecho más Evo Morales, y la OEA dijo pues de que había existido posibilidades, sí. descalificó esas elecciones. Mire usted la tragedia que sucedió. Pasaron un año y algo más, tuvieron que hacer nuevas elecciones y el partido de Evo Morales ganó ampliamente las elecciones. Entonces, no se puede en ningún momento un observador querer tomar su posición como algo vinculante hacia un país. Eso es hacerle daño al organismo electoral respectivo y al país, a la democracia de ese país. Nicanor, su experiencia, ya que ha participado en varios procesos electorales de la República Dominicana, en esos procesos anteriores, nos gustaría conocer cuál ha sido su experiencia y observaciones puntuales que haya podido hacer en esos diferentes procesos que pudiera compartir con el público de Su Mundo con el Pueblo. Miren, todos los organismos electorales de América Latina han venido en los últimos años desarrollando tecnologías y mejorando sus sistemas. El mismo observador sirve ¿para qué? Para poder ir de un país a otro, y como los miembros de los organismos electorales también son observadores aquí, o sea, es decir, que los magistrados tanto de la Junta Central Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral asisten a otros países. Sí. Y fíjense, por ejemplo, ahora yo escuchaba en las intervenciones, en las conferencias que nos daban esta mañana, que han recogido experiencias de Ecuador para el voto en casa, para el voto penitenciario, Sí. ¿no? Y también de otros países. Estuvimos en el Paraguay, del Ecuador hemos obtenido esto. Y en el Ecuador también se toman algunas experiencias que se tienen en otros países. Bueno, o sea, hay una transmisión. Fíjese usted, hace algunos años, la Junta Central Electoral, que fue una de las primeras que tenía la transmisión rápida de resultados. Hablamos, ¿no? de la Junta Central De Electoral la Junta Central Electoral de la República Dominicana, prestaba sus equipos incluso a otros países, como en el Ecuador. En el Ecuador, en Honduras creo que también lo hicieron, y en algunos otros países, que prestaban sus equipos, su tecnología, para que ellos puedan hasta que ya luego esos países también fueron adquiriendo su propia tecnología, sus propios equipos, y están haciendo ellos ya su labor. Entonces hay un intercambio de conocimientos e incluso para aplicaciones legislativas, o sea, la experiencia que se toma en un país, como por ejemplo el voto de las mujeres, la participación femenina, la participación de las mujeres en la política, ha ido siendo reglamentada primero por un país, después por otro, y han servido estas legislaciones para luego ser aplicadas en los otros países. Entonces, el observador en realidad de lo que sirve es para eso. Y sus informes tienen que ser entregados exclusivamente al organismo electoral. Y es el organismo electoral quien los maneja. Si el organismo electoral, y eso sucede mucho con nosotros, nos pide que por favor demos una rueda de prensa, por ejemplo, para divulgar los resultados que hemos obtenido en nuestra observación, lo hacemos con mucho gusto, pero si no, pues son ellos los que los toman y toman de esas observaciones para en el futuro aplicarlo en próximas elecciones. ¿no? Es tan cierto lo que usted acaba de decir, que el informe de la OEA, que vino a observar las elecciones municipales del 18 de febrero, hizo una serie de puntualizaciones a la Junta Central Electoral sobre falencias que se descubrieron en ese momento y fueron corregidas algunas de ellas. Es decir, que de alguna forma la observación electoral de la OEA sirvió como para en el camino enderezar la carga. Así es, mire, y en la historia la OEA ha participado en el desarrollo tecnológico, porque al principio fueron ellos los que le iban indicando a los países la nueva tecnología que podía ser utilizada hasta que fue tomando confianza. Usted sabe que la tecnología al principio daba algo hasta de desconfianza, pero luego es más bien un factor de confianza para los organismos electorales. ¿no? Doctor Nicanor, hablando de confianza, usted que ha observado tantas elecciones, que fue presidente del órgano de elección del Ecuador, hay una especie de discusión entre si el uso de la tecnología o volver o mantenerse en las papeletas. Nosotros recordamos que cuando Nelson Mandela toma el poder, Sudáfrica no votaba con voto electrónico y duró un tiempo votando los ciudadanos de color que no tenían esa experiencia y lo hicieron maravillosamente bien con el voto electrónico. Vemos en Brasil que hay lugares tan distantes que no hay forma y manera que lleguen a tiempo los resultados, pero con el voto electrónico sí.
Y ya Brasil tiene una experiencia donde se ha escogido a Lula, a Dilma Rousseff, a Dilma Rousseff en su momento, Bolsonaro, etcétera, y el propio Lula. Y en Venezuela se utiliza también el voto electrónico. ¿Está usted de acuerdo en el uso del voto electrónico o que sigamos con las papeletas? Mire, el voto electrónico, para decirle qué es el voto electrónico, hace unos, y vuelvo a hablar de los 20, 25 años atrás, se pensaba pues que esta tecnología del voto electrónico podría traer problemas, que las personas no iban a poder saber manejar la máquina. ¿Y qué es el voto electrónico? Es una máquina muy similar, pero idéntico el sistema a un cajero automático. Es decir, usted se para frente a un cajero automático y ¿qué es lo que hace? Elige qué va a hacer. Voy a retirar dinero. Pone su clave. Entonces, acá la clave la tienen también en la mesa. Ponen la clave y usted, ¿cuál es su clave? Su huella o su número de cédula que le permite acceder al sistema. Y una vez que accede al sistema, es igual que un cajero automático. Y dígame hoy, ¿quién no sabe manejar un cajero automático? Los teléfonos tienen una cantidad de tecnología que trabajamos, las cuentas, transferencias las hacemos a través del teléfono. Claro. Eso es algo muy similar al voto electrónico. Es decir, ya el voto electrónico no es ninguna novedad tecnológica. Es una herramienta que usamos a diario. Lo que sucede es que en los países no existe la decisión política de asumir el voto electrónico. La suficiente confianza. La suficiente confianza, no solamente la confianza. Vea, los líderes saben lo que es el voto electrónico. Lo que sucede es que ellos muchas veces, no estoy hablando exclusivamente de la República Dominicana, sino en general, no quieren utilizar el voto electrónico. ¿Por qué? Porque piensan que todavía pueden tener manejo de las papeletas electorales, especialmente al final del día en la elaboración del acta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que estamos con el voto manual, estamos exclusivamente a la voluntad de las personas que ese día están trabajando en la mesa. Y acordémonos que todos tenemos nuestro corazoncito, claro. La política es una pasión y ese día de las elecciones es el clásico. Entonces, el voto electrónico sí ayuda tremendamente. Imagínese usted Venezuela con las disputas que tienen ellos políticas, que no tuvieran el voto electrónico. Sería un desastre en cada elección. Pero hoy por hoy, al principio era un problema la máquina de votación, pero hoy usted ve en las noticias que ya nadie habla en contra de la máquina de votación de Venezuela. Hablan de la política, porque la política no es la máquina de votación. La política es cómo los políticos enfrentan su situación dentro de cada país, que no tiene nada que ver con el sistema de votación. Pero el sistema de votación es solamente una decisión política, porque tampoco ya no resulta como antes tan caro. Como ya no resulta tan caro, posiblemente sale hasta más barato que hacer un montón de papeles en cada año, porque usted con un sistema puede hacer varias elecciones seguidas. Así es. Magistrado, se dan a veces traumas en los procesos electorales y en muchos de los casos, en algunos de los casos, van a los órganos competentes, en este caso los tribunales. Usted como expresidente del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador, sin necesidad de mencionar partidos, sin necesidad de mencionar los actores que hayan tenido que ir por ante este Tribunal Supremo, si pudiera mencionarnos uno que otro caso que se hayan dado luego de un proceso electoral donde candidatos hayan tenido que acudir al Tribunal Supremo, porque sé que viviendo en una misma región, somos una pequeña aldea, puede que se parezca algún caso de Ecuador con algún caso que nosotros hayamos vivido en el país, de algún trauma, de algún inconveniente que se haya dado, que haya tenido que ir a los tribunales. Mire, por lo general en la campaña, algunos candidatos, especialmente en países donde irrumpen candidatos nuevos. Ustedes, a diferencia, este es un país que tiene partidos muy tradicionales, que es probable que haya existido división del partido, pero que un nuevo partido prácticamente ha pasado a ser, con otro nombre, la misma fuerza política. Sí, ha ocurrido. Esa es la realidad. La realidad es esa, pero en cambio en países donde de repente aparecen los outsiders, que llaman, que aparece un nuevo candidato, ese no tiene partidos políticos, no tiene organización política para cuidar las mesas el día de las elecciones. Entonces comienza a atacar al juez electoral anticipadamente, diciendo me van a hacer fraude, el tal partido es el que tiene mayoritariamente personas en las mesas, a nosotros no nos han dado la posibilidad de estar en el control, y muchas veces ellos mismos ganan las elecciones. ¿No? Se da el caso que ganan las elecciones y ahí se olvidaron. Mire,
¿qué es lo que tiene que hacer hoy por hoy un partido para reclamar que le hayan hecho un fraude? Tiene muy poco espacio. ¿Por qué? Primero, los principales partidos envían delegados de mesa. Sí. Es decir, tienen sus delegados de mesas. Aquí en República Dominicana van a haber delegados de los principales partidos en las mesas. ¿No? Y aquí tenemos una figura que no sé si existe en algunos países, y es el observador de escrutinio. Sí. Va a haber un delegado que no tendrá voz ni voto, pero que inclusive está mirando el escrutinio. Puede grabar el escrutinio. Sí, hoy se puede grabar el escrutinio. Bueno, entonces, mire usted, cada uno de ellos va a estar en el conteo de los votos y en la elaboración del acta, elaboración manual del acta que todavía la hacen. Hacen el acta y se llevan una copia. Esa copia inmediatamente con los teléfonos o con cualquier sistema inmediato lo envían a su centro de cómputo. Sí. Y le aseguro que ellos tienen el resultado antes de que lo diga el organismo, la Junta Central Electoral en este caso. Y ellos saben cuál ha sido su resultado. Cuando se trata de candidatos que todavía quieren hacia un futuro seguir manteniéndose en la palestra, vienen y ahí comienzan a acusar de fraude, para decir que le han hecho fraude y que eso quede en la mente de las personas, de los ciudadanos, para que en el futuro le hagan justicia votando por él. Entonces, eso es algo que sucede. Pero quien quiera reclamar, lo único que tiene que hacer es su lista de actas, que las ingresó al sistema, y el organismo electoral, hoy ya casi en toda América Latina, los organismos electorales la misma noche publican todas las actas. Es decir, que puede comparar. Y ya ahora no tiene que coger una hoja con la otra y dictar el uno cuántos votos tienes, sino que ingresan al sistema y el sistema hace match e inmediatamente dice, ¿sabe qué? En tales mesas hay diferencia y pues voy a reclamar por qué me han puesto menos votos en esto. Lo que acontece, magistrado, que aquí nosotros, en República Dominicana, tenemos el síndrome del fraude. ¿Por qué se hacían fraudes? Es que sí, antes de la tecnología. Fraude de una manera grosera. Sí, sí. Yo llegué a ver acta con sello de 2 elecciones pasadas. Entonces, ¿qué acontece? Que los partidos, como no tienen, como usted bien señala, el suficiente personal, pues en las mesas electorales lo matan. Y aquí hay el refrán de que acta mata votos. Y hay una modalidad en República Dominicana que yo creo que tenemos que desterrarla de la normativa electoral. Y es que el delegado político es quien tiene que hacer la impugnación dentro de la mesa. Pero el fraude puede empezar antes, durante y después de las elecciones. Y digo que antes y después de las elecciones porque es tan sencillo. A mí me dan un acta, yo me la llevo y la mando al seno de mi partido. El acta B300. Pero cuando se dan los resultados electorales, que lo manda la Junta Municipal, y aquí se ha dado, entonces resulta que en el acta B300 el partido mío aparece sin voto, porque me han falsificado el acta. Como no impugné en la mesa, jicotea Domini, como dicen los dominicanos, no me queda de otra que aceptar los resultados. Y eso se hace. Entonces yo he sido propulsor, porque he hecho las veces delegado político. Ahora mismo representamos al Partido Demócrata Institucional, PDI, ante la Junta Central Electoral. José es delegado técnico también. Es decir, tenemos alguna experiencia. Yo he propugnado que la impugnación a la mesa pueda hacerse hasta 48 horas después de pasar el escrutinio, porque usted se da cuenta de una serie de falencias y una serie de trampas que le han hecho luego que sale del proceso. Mientras tanto, esa acta va caminando y se la falsifican. Aquí en Higüey había un especialista, no voy a mencionar el nombre, falsificando actas y ganaba así. Y como teníamos poco desarrollo en la Cámara Contenciosa, pues se decretaba improcedente y mal fundada esa reclamación. Eso acontece aquí en República Dominicana. Mire, no sé si puede acontecer ahora con la tecnología, porque hace algunos años sí teníamos las actas que eran papel simple. Hoy por hoy las actas, por lo general, vienen hasta con código de barra, que para ingresarlas al sistema tienen que tener su código de barra. Y si usted quiere reemplazar un acta, tiene que tener una nueva acta emitida por el departamento informático del respectivo organismo electoral. Entonces, esto era una práctica que sucedía cuando el voto era un papel simple
Y el acta también era un papel simple que lo podía usted cambiar. Pero hoy por hoy los sistemas dan a que si el acta no tiene el código de barras, no la recibe no Bueno, recibe el aquí- centro de aquí cómputo. si el acta no, Ya. según la ED, si el acta no está cuadrada, no va a pasar. Así es. Vamos a exactamente. probar, vamos a esperar que así sea. Sí, sí. No, es que los sistemas hoy por hoy precisamente defienden eso. La tecnología ha avanzado mucho en estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo sí considero que una vez que está hecho un acta, ya hecha el acta, no van a poderla falsificar. Antes de hacer el acta, pudo haber pasado cualquier cosa en la mesa. Ujú. Pero una vez que usted tiene el acta y usted tiene la copia, como le decía, si usted tiene una en la mesa B20, como dice, tiene 300 votos y en su acta y en la otra tiene 0, usted puede presentar un reclamo, porque ya ese no es solamente un reclamo electoral, ya No. estamos hablando de algo penal, porque usted está falsificando un documento Exacto, público. pero ¿qué aparece, ¿Ya? don Nicanor? Y es que en nuestra normativa electoral manda a que si el delegado en la mesa electoral no impugna, listo, pasó el evento. Y eso es lo que digo, que eso no es democrático y se presta la trapisonda porque el que debe hacerse la impugnación, yo no diría que antes, porque antes no se tiene en evidencia. Porque si no hay votación y no se ha emitido un acta, ¿cómo usted dice que va a impugnar una mesa si no se ha ido a votar, si no se ha cumplido con el proceso de instalación, votación y escrutinio? Pero por lo menos durante el proceso y 48 horas después, que cualquier autoridad del partido, no solamente el delegado, pueda hacer la impugnación, Sí. con el propósito de revertir Mire, nuestra yo- democracia de más claridad y transparencia. Mire, yo no le puedo discutir sobre lo que diga la normativa en la República Dominicana, expresa lo que usted está diciendo. Ujú. Pero por lo general, en todos los países se pueden impugnar los resultados, porque ya no está impugnando usted el acta, sino está impugnando el resultado. Porque el acta que se emitió en la mesa es el acta que todos la firmaron. Pero si esa acta que todos la firmaron la han cambiado, ya no está impugnando usted la mesa, sino que está impugnando la transmisión del resultado. Entonces, ahí esa es una situación que ya se lo maneja en otro nivel, ya es en el nivel de la transmisión de los resultados de las actas. ¿Usted sabe ¿no? lo que dicen aquí, don Nicanor? Ujú. Derecho al pataleo. Y pasó el evento. Se quedan Magistrado, autoridades ilegítimas. estamos conversando con el doctor Nicanor Moscoso, él es presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, y es expresidente del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador. Magistrado, la Junta Central Electoral de la República Dominicana ha logrado 3 importantes certificaciones, que son la norma ISO 9001, la 27001 y la 54001. Estas normas son sobre el sistema de gestión de calidad, la 9001, la 2701 de sistema de gestión de la seguridad de la información y la norma ISO 54001 de sistema de calidad de la gestión electoral. Para ese pueblo que nos está viendo, y usted con los amplios conocimientos que tiene en materia electoral, ese público que está viendo su mundo con el pueblo, esta norma, hay gente que se pregunta ¿con qué se come eso? ¿Qué suponen esas normas para la población y para la sociedad que nuestra Junta haya logrado estas 3 certificaciones? Mira, la certificación ISO se la utiliza son empresas mundiales de altísimo nivel que emiten estas certificaciones. Son igual que las firmas de auditores. Las firmas de auditores internacionales que emiten una certificación que el balance de este banco o el balance de esta empresa certifica que sus cifras son las que representa su balance. Asimismo, existen las empresas que dan los certificados, que luego de hacer una evaluación detallada de todo el sistema aplicado, ¿no? Van calificándolo y al punto que luego pueden ellos emitir que el trabajo que realiza en ese aspecto esa institución le dan la calificación de la norma respectiva, o sea, le dan un certificado de eficiencia. Eso usted ha visto que en los bancos, dice, usan mucho esto para calificar sus propios sistemas. Entonces dice, el sistema de tecnológico contable tiene calificación ISO 9000, los números respectivos que tengan, y eso certifica que ese sistema está altamente calificado por instituciones
que se dedican exclusivamente a eso, como existen en los puertos, que también existen las calificadoras de riesgo, así existen estas empresas que dan esa calificación. Y eso es muy bueno para la democracia de un país porque está demostrándose que el organismo electoral está avanzando a cada momento a perfeccionar las diferentes etapas de sus trabajos. Viene siendo como una especie de garantía de confianza sobre el organismo. Así es. Mire, la confianza del organismo la van a tener siempre que emitir los políticos. Los políticos son los que crean la desconfianza o crean la confianza sobre el organismo electoral. Y en eso, pues, siempre estarán los organismos electorales a expensas de lo que los líderes políticos hagan. Y eso no tiene repercusión contra los magistrados o contra el organismo tal, sino que está en contra del país muchas veces. Y en eso es lo que debemos en cada uno de nuestros países cuidarnos. Doctor Nicanor, hay dos fenómenos en América Latina que están socavando la base de sustentación de la democracia. Y es el clientelismo, la compra de votos, el uso de dinero del erario para comprar voluntades, lo que hace que los gobiernos, aunque sean legales, se conviertan en ilegítimos, tanto los gobiernos como las autoridades, llamamos diputados y senadores. Pero también ese clientelismo se fundamenta en robo de dinero del erario vía corrupción y la penetración del narcotráfico para financiar campañas, para comprar, inclusive narcotraficantes han logrado, no vamos a mencionar el nombre, han logrado aquí en la República Dominicana colarse en otros lugares. Y hablo, por ejemplo, del presidente de Honduras, Orlando Hernández, que 2 meses antes de bajar del poder fue engrillado y llevado a los Estados Unidos y está a la espera de una condena. ¿Pueden estos dos fenómenos hacer que la democracia colapse? Mire, no solamente que la democracia colapse, el narcotráfico está atacando los cimientos de nuestra sociedad en general. El negocio del narcotráfico, que lamentablemente es una estructura demasiado grande para nuestros países y muchos de nuestros países no tienen siquiera los recursos para poder combatir este nivel de delincuencia, que no es un nivel de delincuencia de nuestros países. Esto proviene de un mercado mundial que requiere de la droga y en nuestros países se la produce y se la vende, pero no la producimos en nuestros países, no se la produce porque nos da la gana de producir, sino que alguien la está pidiendo de afuera. Pero somos nosotros los que estamos pagando en América Latina, todos nuestros países. México lo viene sufriendo años, Colombia lo ha sufrido años, el Ecuador lo está sufriendo tremendamente, porque ya es el crimen organizado internacional penetrando en toda la sociedad, no solamente en el tema político, no, en toda la sociedad. Dígame una cosa, ¿dónde puede haber tanto dinero de que se ve en el narcotráfico? ¿Va a estar escondido en nuestros países debajo de las alfombras o en caletas? No, pues deben estar en algún sistema. Tiene que entrar al torrente sanguíneo, que el término puede utilizarse de la economía. De la economía, exactamente. O sea, entonces eso puede premiar cualquier aspecto de nuestra sociedad. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer mucha conciencia en América Latina sobre este problema. Este no es un problema muy puntual de tal país, no, o sea, la droga nos está llevando a un caos en todos nuestros países. La noticia, no hay para qué decirlo, de que en el Ecuador tenemos la delincuencia que está vinculada entre el narcotráfico y las pandillas locales, ¿no? Entonces, eso de ahí nos destruye en todos los aspectos, no solamente el aspecto, y obviamente que en lo político, en lo electoral, va a tener sus consecuencias, pero eso no lo va a poder nunca controlar un organismo electoral. ¿Y cómo nos blindamos contra esos dos fenómenos, clientelismo y la penetración del narcotráfico? Oiga, tendríamos entonces que primero combatir el narcotráfico, porque si no hay narcotraficantes, entonces no hay quien ingrese. Entonces, ¿quién es el que tiene que combatir el narcotráfico? Son los estados. O sea, este no es el problema de Ecuador, de Perú, ni de sus autoridades. Es un problema global. Es un problema que tenemos que mirarlo así. Es un problema de consumidores de gran tamaño, ¿no? Que hacen que ese gran mercado llegue
solicitando productos a los países de América Latina y va llevando ahí sumas de dinero enormes. Fíjense, en el Ecuador, ahora poco capturaron como 15 o 18 toneladas de cocaína. Y decían las noticias que eso significaba alrededor de 800 millones de dólares. 800 millones de dólares es el presupuesto anual de la ciudad de Guayaquil, que es una ciudad de casi 3 millones de habitantes. ¿De la municipalidad? Del municipio de Guayaquil, su presupuesto es alrededor de 800 millones. O sea, ese cargamento era igual al presupuesto de una ciudad de casi 3 millones de habitantes. Entonces, imagínese eso, no lo podemos llevar a que un organismo electoral tenga control de una situación como esa. Yo no hablo del organismo electoral. No, son los estados y tampoco, y no solamente nuestros países. Estos son de países más poderosos de donde nace precisamente no colaboración, la responsabilidad de ellas, porque de allá nace la demanda. La demanda. Si no hay demanda, entonces no hay fábrica. Está difícil eso. Entonces, pero para nosotros nos gusta culparnos a nosotros y no enfrentar la realidad. Y cuando vemos que alguien quiere enfrentar esa realidad, decimos, eso no es fácil. Sí. No, entonces no la enfrentamos. Estamos conversando con el doctor Nicanor Moscoso, él es presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, y expresidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador. Cuando regresemos, Nicanor, doctor, vamos a hablar de los observadores electorales internacionales que tenemos hoy en la República Dominicana, cuántos son y qué se podrá esperar de los observadores, qué recintos tienen programados y también cómo le está yendo en nuestra amada República Dominicana. Ustedes no le cambien, continúen en sintonía con este su espacio, su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Gracias, amigas y amigos, por continuar en sintonía con su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Recordarles que estamos en los canales 101 y 1101 en High Definition de Claro, en canal 81 de Altiz, canal 81 de Aster, canal 20 de Telecable Dominicano y canal 46 de Win Telecom. También estamos con ustedes en el canal 647 del Amazon Fire TV Stick, pero también estamos ya en más de 140 sistemas de cable en todas las provincias del país. Con ustedes también a través del satélite UTEL para todo el continente americano y el satélite Intelsat para el mundo. Recordarles también que pueden seguirnos a través de todas las plataformas digitales con ustedes en YouTube, Instagram, Facebook, X, TikTok, Twitter y también en nuestra página web www.sumundotv.com. Pero también recuerden que a través del 809-547-1158 pueden llamarnos. Nuestra línea telefónica siempre abierta para recibir su cálida llamada y cualquier denuncia que tengan, cualquier opinión que tengan sobre los temas que aquí tratamos, pueden hacerlo con toda confianza. Hoy, en Su Mundo con el Pueblo, estamos conversando con el doctor Nicanor Moscoso. Él es presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, el CELA, y también expresidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador. Estamos aquí con un magistrado, Suero. Toda una figura de América. Sí. Doctor, le preguntaba o dejaba la pregunta antes de la pausa a propósito de que se encuentra como observador del proceso electoral que tendremos el próximo domingo 19 de mayo, donde la sociedad dominicana, el pueblo dominicano, elegirá a su presidente o presidenta y también a sus senadores y diputados, quienes tendrán las autoridades a dirigir los destinos del país durante los próximos 4 años. ¿Cuántos observadores tenemos en el país participando para este proceso? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la coordinación? ¿Cuál es la agenda que se tiene conjuntamente con la Junta Central Electoral, que es quien ha recibido a esta importante delegación que se encuentra ya en nuestro país? Bien, la Junta Central Electoral ha recibido 400 y algo más de observadores internacionales de diferentes instituciones que provienen de los organismos electorales de América Latina, de la OEA, de Unión Europea, de una cantidad de organizaciones que hacen labor. Está la COPAL, que es una asociación de los partidos políticos. Entonces hay muchos observadores que vienen a hacer una tarea de confirmar qué es lo que se está haciendo en el tema electoral, el tema exclusivamente electoral, porque cada día más se fue esto perfeccionando y hoy el observador es observador electoral, ya no es observador político, no es un observador que viene a un país a querer intentar dar su opinión política
sobre el tema, sino sobre la técnica electoral. Y el caso del CELA es eso. Nosotros, como lo mencionaba anteriormente, todos hemos sido presidentes o magistrados de organismos electorales. Aquí en República Dominicana hay varios miembros del CELA, pero que obviamente aquí en República Dominicana ellos no pueden ser observadores, como yo no puedo ser observador en el Ecuador, ¿no? Porque todos tenemos nuestra participación política. Si hemos tenido estas dignidades, y muchos de nosotros no solo a eso. Yo fui viceministro de Economía en mi país, fui diputado, y muchos de los que han llegado a esos cargos han tenido posiciones políticas y públicas. Entonces, así lo hacemos. Entonces yo creo que la cantidad de observadores que tiene este proceso que se da el día domingo va a dar muchas ventajas, tanto para el futuro del eleccionario de la República Dominicana, como las experiencias que aquí se tomen para llevarlas a otros países, ¿no? Para que cada uno vaya mejorando los sistemas electorales y cada día tengamos menos situaciones como las que acá hemos tratado, ¿no? Ustedes, los observadores, se han reunido desde el presidente de la República, algunos, y con los líderes políticos opositores, incluyendo presidentes de los principales partidos. Si no hay indiscreción, ¿cuáles quejas se han dado o cuáles novedades han podido hablarse de implementación de tecnología y de cambio en el sistema electoral en República Dominicana que le hayan dicho a alguno de esos líderes? Mire, si cualquiera de los líderes hubiese dicho alguna mención sobre la que usted diga, los que primero hubiesen conocido eso serían ustedes, porque los líderes políticos, cuando tienen alguna duda, ¿no?, la hacen pública. Sí. ¿No? Y eso no lo hemos visto, o sea, y tampoco nos los han denunciado, ¿no? O sea, no hemos encontrado una situación que nos advierta tal situación y que tengamos que tener, vea, por favor, miren tal detalle. No hemos tenido en realidad ese tipo de observación. Doctor Nicanor, el Ecuador, importante país de América del Sur, inclusive es referente para decir que en el Ecuador está colocado exactamente en la mitad del mundo. En el aspecto político ha tenido una serie de situaciones un poco difíciles, desde la llegada al poder de Abdalá Bucaram, el propio Rafael Correa, Lenín Moreno, luego toma el poder Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso sale del poder a través de un sistema como de muerte súbita que tienen ustedes. Muerte cruzada. Muerte cruzada. Hay problema entre Lenín Moreno y Jorge Glad. Cae preso Jorge Glad, se exila en la Embajada de México. El gobierno de Daniel Noboa, dicen algunos que violentando disposiciones del derecho internacional, pues se mete en la Embajada de México y lo saca. Pero sobre todo, el asesinato de Fernando Villavicencio durante el proceso de campaña, que se decía que era el candidato que pudiese haber ganado las elecciones. ¿Cómo ha afectado todos estos hechos la democracia ecuatoriana? Mire, usted citó el primer hecho que en la vida nueva democrática, o sea, la vida democrática que regresamos muchos de nuestros países a finales de los años 70, ¿verdad? Regresamos a la democracia en el Ecuador, pues en el año 79 volvimos a la democracia con el presidente Jaime Roldós, que falleció en un accidente aviatorio, ¿no? Lo sucedió su vicepresidente, fue normal. Y luego tuvimos 4 gobiernos que terminaron sus periodos. El de Roldós, León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, Rodrigo Borja también estuvo antes. O sea, tuvimos 5 gobiernos que no hubo problema. Hasta que un día ganó uno que no pertenecía a las élites políticas, que era Abdalá Bucaram. Y a los 7 meses lo derrocaron. Las razones para derrocar a un presidente no deberían existir siquiera, porque usted ha nombrado un presidente por mayoría de votos por los 4 años o 5 años, lo que tenga la legislación en su país. Entonces, ahí empezó, fíjese usted, con ese detalle de haber derrocado a Abdalá Bucaram, se vino todo un desastre en el país. ¿Por qué? Porque para reemplazar a Abdalá Bucaram ya se tuvo que buscar a alguien del Congreso, o sea, ya negociaron en el Congreso para su reemplazo. Ya no fue el pueblo el que lo eligió. Entonces ya los políticos
que hicieron una mayoría para derrocar a Bucaram, pusieron un presidente. A los pocos años, a los 2 años, viene una nueva elección porque se cumplía el periodo y es electo Yamil Maguad en una dudosa elección en contra de Álvaro Noboa, ¿no? Que se quedó un gran sospecha de fraude en el país porque eran aquellos tiempos de lo que usted mencionaba ahora, que las actas las podías cambiar como cualquier papel. Entonces, en ese tiempo sí se podían hacer estas cosas que hoy tecnológicamente ya no se las puede hacer. Entonces, ¿qué pasó? Llegó Maguad en esas circunstancias y a los 2 años fue derrocado. Y entramos en una obligada dolarización en el Ecuador con un desastre económico tremendo. Termina ese gobierno, el doctor Noboa, que estuvo exiliado precisamente acá en la República Dominicana, y luego es nombrado presidente Lucio Gutiérrez, otro que no pertenecía tampoco a las élites políticas. A los 2 años lo derrocaron. Y tuvieron que asimismo poner a su vicepresidente, pero administrarle prácticamente al vicepresidente, que era un médico, la presidencia de la República. Hasta que luego aparece en escena Rafael Correa. Gana las elecciones, llama a una constituyente, el pueblo le aprueba que termine con el Congreso y que arme una constituyente con el 90% de los votos. Le aprobó eso el pueblo a Correa. Y Correa entonces llamó a una constituyente, hizo una nueva constitución y luego se presentó, porque esta constitución daba también a que terminaba él su mandato. Se presentó nuevamente a elecciones y ganó en primera vuelta con cerca del 60% de los votos y las 2 elecciones siguientes también las logró. Y para parar esta elección sucesiva se creó de que no podía ser reelecto quienes habían votado, ya sean para asambleístas o él como presidente que había aprobado la ley, no podían ser candidatos en esa ocasión. Y es cuando él nombra a Lenín Moreno, que era su vicepresidente, lo nombra que había sido años anteriores su vicepresidente, lo nombra de candidato. Gana las elecciones y él le pega una traicionada tremenda, se une a la oposición metió preso histórica a Jorge Black, y que era vicepresidente. mete preso a su vicepresidente y pues esa ya el resto es la historia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, luego viene y al final del gobierno de Lenín Moreno aprovechó las circunstancias, hizo un referéndum mediante el cual él podía nombrar un Consejo de Participación Ciudadana que nomina a todas las autoridades judiciales, superintendencias, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, absolutamente todas las autoridades podían nombrar a alguien, un grupo de personas nombradas por él. Entonces ganó ese referéndum y nombró absolutamente a todos y por eso pudo hacer esa persecución total a Correa. Y fíjese usted que cuando ya viene el momento de la nueva elección posterior, cuando terminaba el mandato de Lenín Moreno, venían unas nuevas elecciones a las que Correa se podía presentar como candidato a la Asamblea o como candidato a vicepresidente, porque ya ese mismo referéndum había prohibido la reelección de alguien que ya había sido presidente 2 veces. Entonces, eso se lo hizo para evitar que él participe en las elecciones, ¿no? Entonces, cuando él ya venían las nuevas elecciones, sale un juicio en contra de él, como 12 funcionarios de su gobierno y como 10 empresarios de alto nivel, de negocios muy grandes. Y mire, ese juicio de presentación de acusación de la Fiscalía, primera instancia, segunda instancia, se dio en una velocidad de 7 meses. Ofrezco. ¿Ah? Sí. Rapidísimo. Y lo que es más, la última instancia era la casación. A la Suprema. Sí, las dos con la Suprema ya se habían resuelto en 7 meses. Todas las instancias en 7 meses. Y faltaba la casación. En el Ecuador, por general, la casación, que es la última instancia donde se revisan los procesos y se los ratifica, y ahí es cuando ya se ratifica totalmente. En el Ecuador todas demoran no menos de 1 año.
duró exactamente 15 días, ¿no? Para que para la fecha que la sentencia quede en firme, sea precisamente un día antes que él se pueda inscribir como candidato, porque si se inscribía como candidata se paraban todos los juicios hasta el final de la elección. Entonces, a esa velocidad, ¿no? Y entonces, son las tragedias. Una persecución política. Mire, yo quiero calificar, le digo lo que ha pasado porque usted hizo un relato, ¿no? Y entonces luego viene y esa elección no lo dejan participar a él. ¿Y él qué hizo? Preparó de tener un candidato y había que hacerse las primarias. Entonces, cuando se daban las primarias, él todavía podía ser candidato. Él participa en las primarias como candidato a vicepresidente y al mismo tiempo ponen otra lista con el mismo candidato presidencial y otro vicepresidente. De tal forma que cuando a él ya lo eliminan, lo que hace es sacar la otra fórmula, que era la de un joven Arauz y un señor Rabascal, que perdieron con Guillermo Lasso. En segunda vuelta, 52-48 terminó la segunda vuelta y ganó Guillermo Lasso esas elecciones. Que sí pertenecía a la élite. Que pertenecía a la derecha. A la oligarquía. Sí, a la derecha, ¿no? A la derecha ecuatoriana. Y bueno, ¿qué pasó? Que el país comenzó a vivir todo un desgobierno, un desastre, ¿no? Y cuando se daban los golpes que hablamos hace un momento, se creó en la Constitución precisamente la figura de la muerte cruzada para evitar los derrocamientos de los presidentes. Porque el presidente usted lo puede sacar con un juicio político y a Guillermo Lasso le estaban ya siguiendo un juicio político que estaba en votación y él vio que iba a perder la votación y que iba a ser destituido por el Congreso tal como manda la ley. Pero entonces él viene, se adelantó y dijo, voy a la muerte cruzada, que es una ley que tenemos nosotros, que el presidente destituye a todos los asambleístas, es decir, cierra el Congreso, cierra la Asamblea, y al mismo tiempo él pone a disposición su cargo y hace que llamen a elecciones máximo en 3 meses para que se elija el nuevo presidente y los nuevos asambleístas. Y él puede ser candidato. El propósito de esta ley es de que él acude ante el pueblo y diga, pueblo, los asambleístas me quieren sacar y yo quiero que los que decidan sean ustedes. Entonces, me ofrezco yo aquí, ya estoy renunciando al cargo y ustedes ratifíquenme a mí o ratifiquen a la asamblea. Que resulta que él no se presentó de candidato siquiera, porque vio que su popularidad, su aceptación era de menos del 10%, no tenía ninguna opción. Ni su partido presentó siquiera candidatos a asambleístas. Al punto que los 2 finalistas fueron... Más recogida. Las 2 finalistas para la segunda vuelta, tanto Daniel Noboa como Luisa González, correísta, la correísta, habían sido diputados destituidos por Guillermo Lasso, los que quedaron finalistas, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede pero todo nace con el golpe que se le dio a Abdalá Bucaram. ¿Y el asesinato de Villavicencio? ¿Cómo estremece a la sociedad ecuatoriana? Mire, lo que pasa es que Villavicencio era una figura muy controversial. Tenía había varios conceptos de él, ¿no? O sea, que habían conceptos desde que era un chantajista, que chantajeaba a los políticos, chantajeaba a autoridades, chantajeaba para el no denunciarlos, ¿no? Esa es una versión que existe sobre él. Yo no le puedo decir así era él. Otra versión que existe es que él era un justiciero que denunciaba absolutamente a todos la corrupción que existía y tuvo pues una enemistad con Rafael Correa. Porque en la época de Rafael Correa, él hacía denuncias contra Correa y Correa pues también lo perseguía a él. Entonces tenía esta situación, pero él no era en lo absoluto el posible ganador de las elecciones. Él en las encuestas estaba en 5º o 6º lugar, ¿no? Él disputaba el 5º y 6º lugar con Daniel Noboa, ¿ya? Entonces cuando se da el asesinato de él, y entonces la noticia, lo que se difunde en el país, y en eso la campaña política lo hace, de que culpan al movimiento de Rafael Correa. Salían a decir abiertamente, fue asesinato por el correísmo. Decían, ya han declarado porque tomaron presos a los asesinos materiales. Decían, no, ellos ya han declarado que la orden vino del correísmo, así. Entonces, imagínese usted
Entonces la candidata, y eso es verdad lo que decía AMLO en una de sus alocuciones, es que la candidata obviamente se perjudicó. Claro, Porque si la estaban acusando a su partido de que eran los asesinos. Y fíjese usted, De un candidato luego presidencial. después, al 8 de los 9 capturados como de la banda que asesinó a Villavicencio, de repente un día se ahorcaron. ¿Cuánto? 8 de los 9. Se ahorcaron. ¿En un mismo día? En un mismo día se ahorcaron todos, ¿no? ¿O lo ayudaron? O sea, se fueron ayudando entre ellos, ¿no? Magistrado, Entonces, estas situaciones, lamentablemente, bueno, y tenemos ahora al presidente. Para cerrar, José, Sí. bueno, en poco menos de un año, entiendo que hay nueva vez elecciones. En febrero tenemos elecciones. En febrero del año próximo. Del próximo año, sí. Del 25. Sí. ¿Tiene posibilidad de Daniel Noboa de presentarse otra vez? Mire, él se puede presentar porque esta no cuenta como presidencia. Ok. No cuenta ni siquiera porque son 2 presidencias seguidas. Él es como que si no ha sido presidente porque él fue electo es para terminar un periodo. Para terminar el periodo. Terminar el periodo. Entonces, él se va a presentar. Y de las cosas que está haciendo es precisamente para ya hacer un poco de campaña política. Él ganó por el voto anticorreísta. Porque lamentablemente en nuestros países, esto está sucediendo en muchos países de Sudamérica especialmente, que la gente no vota por el que considera que es mejor, sino que vota para que no gane fulano. Así. O sea, en el Perú votaban para que no gane Fujimori, Ujú. la hija de Fujimori. El Keiko. De Keiko. Votaban por cualquiera con tal de que no gane la hija de Fujimori. Magistrado, hemos visto... En Argentina han votado para que no gane el kirchnerismo. Sí. Haciendo una relación, hemos visto en Latinoamérica, magistrado, que hay una tendencia de parte de nuestras sociedades de empoderar outsiders. Ganen o no ganen, pero sí hay muchos que han logrado un nivel de empoderamiento y de simpatías importantes. Pero también vemos una tendencia en Latinoamérica de candidatos jóvenes. Pudiésemos mencionar el caso de Bukele en El Salvador, pudiésemos mencionar el caso de Boric en Chile, y también pudiésemos mencionar el caso de Milei, que también va en contra de todo de lo establecido, de una clase política, de la oligarquía, y hemos visto las diferentes medidas que ha tomado, que muchos la consideran como toda una locura. ¿A qué usted le atribuye ese comportamiento en la región? Mire, eso es histórico. O sea, no es el comportamiento de la sociedad, es de buscar siempre quién pueda ser su mejor gobernante. Si antes de Chávez, de Correa, de Lula, de Kirchner, de Evo Morales hubiesen hecho bien las cosas los de derecha, ninguno de ellos existiría. O sea, si aparece Chávez es porque todo el petróleo venezolano estaba en pocas manos y había un pueblo que estaba pasando durísimo. Para que usted se pueda imaginar en un pueblo en donde el presidente Chávez, una de las cosas que tiene que hacer es cedular a la gente porque tenía 5 millones de personas que no tenían identidad. Wow. Entonces, imagínese usted eso. O sea, y por eso nacen todas estas figuras. Asimismo, ahora es probable que todos los que han estado haciendo estos gobiernos lo han hecho mal y la gente busca nuevas vidas. El caso de Bukele es de las líneas del Frente Farabundo, del frente, o sea, de la izquierda. Sí. Fue alcalde por la izquierda, pero no le quisieron dar espacio y él irrumpió, gustó, le gana a los 2 partidos que venían gobernando más de 30 años ese país, le gana a los 2, hace bien las cosas en un año y al año el pueblo lo respalda para que elija los suficientes asambleístas para que pueda cambiar todo. Pudo cambiar todo y ahí tiene que a los 4 años, a los 5 años creo que se presenta nuevamente como candidato y barre con el 85%, que es entonces que él hizo bien las cosas para la gran mayoría. Yo no estoy diciendo que él hizo bien las cosas, pero que el 85% digan que ha hecho bien las cosas, Bueno, eso es bueno. En el caso de Bukele, honorable doctor Nicanor Moscoso, uno de los puntos a su favor es que terminó con la violencia, el pandillerismo de la Mara Salvatrucha. Sí. En El Salvador la gente vive atemorizada. Era de terror. Y de alguna manera la gente sacrifica, si se quiere, un poco de libertad por seguridad.
Mire, usted se imagina en un país que tiene 5 o 6 millones de habitantes, que tienen 70.000 personas presas por la pandilla. Eso significa que muchísimas familias tienen presos. Sí, claro. Y fíjese usted que él gane con el 85% de los votos, significa que muchos quizás hasta familiares Tienen presos. de los que tienen presos votaron por él. porque ven que con eso se salvan los otros miembros de la familia, pues. Oh, eso es una muy buena... Claro, o sea, si usted tiene entre sus hijos y sobrinos hay 15, pero de los 15 hay 3 que son malandros y que han caído por el tema de la pandilla, usted como padre o como tío no va a decir, bueno, ok, pues estos se portaron mal, pero con esto salvo a que mis otros 12 chicos puedan estudiar, puedan trabajar, se puedan preparar. O sea, son diferentes lecturas que uno le puede dar a esta situación, ¿no? Pero nacen por eso. Pero fíjese usted, en el caso de Argentina, que usted nombra a Milei, ¿ya? Kirchner gobernaron muchos años, ¿verdad? Sí. El país dijo un día, ya me cansé de Kirchner, me voy por el Macri, la derecha, Sí. ¿no? No duró sino los 4 años. Y un desorden. Un desorden y volvió donde el kirchnerismo, donde Fernández. Pero Fernández fracasó y entonces los pueblos dicen, no, este también falló, vuelve al otro. Entonces, esto no significa que ya esto se va a quedar así establecido. Yo he visto que los que más se han quedado establecidos han sido estos gobiernos progresistas. Del chavismo, que sigue hasta con Maduro ahora, Lula, que gana 2 veces, gana Rousseff, y luego él vuelve, después de Bolsonaro, de haberlo tenido preso, queriéndolo ya que se olvide la gente, Exacto. vuelve y gana las elecciones. O sea... Magistrado Nicanor, elecciones en el mes de julio en Venezuela. Todos sabemos la historia de que María Corina Machado ha sido procrista, inhabilitada, fue inhabilitada a otra compañera. Y proponen un candidato que de alguna manera unifica a la oposición. Tiene un control férreo, el madurismo, el cabellismo y comparte de Venezuela, pero se ha agotado la capacidad de aguante del pueblo venezolano. Un país rico, con algunas situaciones difíciles, de los tiempos de la década de 70 en adelante, cuando toma el poder Colando Pérez, los petrodólares y esas cosas. Los venezolanos tenían un nivel de bonanza tan grande que Nueva York lo conocía, no eran por venezolanos, sino era por dame 2. Iba a comprar esta taza y le decían, dame 2, por la gran capacidad de compra y de recursos que tenía la clase media venezolana, y de alguna manera eso se reflejó en los sectores de abajo. Sale Carlos Andrés, lo juzga, muere y gana Chávez, a Irene Say, etcétera, etcétera. Pero la gente parece que se ha cansado de ese régimen y se mantiene en el poder a sangre y fuego. ¿Se espera algún cambio significativo en Venezuela en las próximas elecciones o a ojo vista en la experiencia que usted posee continuará el madurismo en el poder? Mire, las cosas no son tan sencillas como se las puede ver desde afuera. Sí. Ya nosotros yo he estado en las elecciones de Venezuela desde el referéndum revocatorio, cuando en el año 2002 lo derrocan a Chávez, lo sacan del poder y él vuelve, el pueblo lo vuelve y lo sienta en el poder. Eso fue cuando se da el golpe de Estado encabezado por Carmona. Exactamente, por Carmona se da el golpe de Estado, el pueblo lo regresa a Chávez al poder y Chávez llama a un referéndum para que el pueblo diga si se queda o no se queda. Lo ganó 60-40. Sí. ¿Ya? Y luego se estableció un chavismo, una fortaleza de partido. Y la oposición lo que hizo es irse del país para pedir ayuda internacional para derrocar a Chávez y no se quedaron a pelear los votos. ¿Ya? Acordémonos que la República Bolivariana de Venezuela le llaman bolivariana por Bolívar, sí. Y Bolívar que era libertador. Entonces ellos tienen en su comportamiento de que son los libertadores y que ellos tienen un orgullo y luego viene Chávez. Entonces se forma un orgullo en una gran parte de la población y que está estructurada políticamente y que han venido, Chávez ganaba las elecciones sin ningún problema.
hasta que ya comienza la intervención internacional para parar con Chávez, y Chávez entra en disputa básicamente con los Estados Unidos y Europa. También es una potencia petrolera que obviamente es diferente a cualquier país pequeño de la región. Y luego se estructuran bien. ¿Qué pasa en el año 2005? Fíjese usted. La oposición se retira de las elecciones y le dejan que el chavismo gane solito 100% la asamblea. ¿Qué culpa tiene Chávez de eso? Que los otros pensaban que al hacer eso, luego los Estados Unidos, la OEA, a nivel mundial, iban a decir, señor, su elección hágala de nuevo, o que lo iban a venir como lo sacaron a Noriega de Panamá y que lo iban a poder sacar en algún momento. ¿No? Luego ganan las elecciones legislativas en el año 2015 y en lugar de dedicarse a legislar y a demostrar que ellos desde la legislación podían hacer mejor las cosas, ¿qué es lo que hicieron? Ya al día siguiente querer derrocar a Maduro. Y derrocar a Maduro y se armó, porque el que está en el gobierno también se defiende, ¿no? Entonces, esas tragedias ha habido. Y luego en 10 años, una gran parte de la oposición no ha participado en las elecciones. Han llamado a que la gente no salga a votar. Y una pequeña parte y un grupo de opositores sí han participado. ¿Ya? Han participado estos últimos 10 años y ahora la señora Corina Machado, ya que usted ha nombrado particularmente, yo le relataba hace un momento que cuando Correa vio que a él lo iban a descalificar, preparó con tiempo a alguien. Corina Machado sabía hace algunos años que no le iban a dejar porque la ley ya estaba sentenciada, ella no iba a poder ser candidata. Y creer que con una presión internacional la van a calificar y no preparó con tiempo a quien sea que coja todos esos votos y pueda competir bien las elecciones y no estar en este último momento desde que, oiga, no existe en el mundo un líder que diga, a ver, ya que no me dejan ser candidato, pongo a fulana y voten por ella. Eso no existe. Sí. Eso no existe. Tiene que tener su propio liderazgo y eso lo tenían que ellos haber formado hace tiempo. Entonces, así son las cosas. Ellos tienen el mejor sistema electoral de América Latina. Venezuela es mejor que el de Brasil y es auditado tremendamente. Fíjese, pero la oposición allá buscaba a la OEA para que la OEA diga que había fraude, pero fue la OEA y dijo que era secretario el señor, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Mira. Y cuando él dijo, ¿sabe qué? Los resultados de que gana Chávez son correctos. En ese momento lo descalificaron. Y a Jimmy Carter, cuando Jimmy Carter dijo que las elecciones las había ganado bien Chávez y que tenía Venezuela el mejor sistema electoral del mundo, lo dijo el presidente Jimmy Carter, le llamaron a él inmediatamente, que lo descalificaron y le dijeron que él ya no se llamaba Jimmy Carter, que se llamaba Jimmy Cartera. Entonces, magistrado. Esas son situaciones políticas. Magistrado, ya casi no estamos yendo. Y cosa, José. Sí, adelante. Que la conversación se ha puesto un poco buena. Entre la década de finales de 60, 70 y 80, tuvimos en América Latina un concierto de dictaduras militares. Gobierno de fuerza. Ante la falencia que hay, porque tenemos libertad, podemos venir a estos medios y hablar y decir cuantas cosas, pero con eso no llenamos el estómago. Así es. Ni tenemos la seguridad necesaria como para salir a la calle con un celular de esto y que no nos atraquen. Entonces, le decía ahorita que la gente prefiere sacrificar un poco de libertad por orden. Entonces, pudiese, con esta situación tan convulsa, una economía muchas veces dependiente de la nación norteamericana, donde no ha habido la transición de tecnología con el propósito que nosotros, con nuestro esfuerzo, cuando hablo de nosotros, hablo de América Latina, podamos salir hacia adelante, hacia el desarrollo, con nuestro propio esfuerzo. Pudieran reeditarse en América Latina esos golpes de Estado y que la democracia se la lleve una ola. Yo no creo que los militares hoy por hoy quieran embarcarse en esa situación, porque además la situación es otra. Mire, los derrocamientos ahora de los gobiernos constituidos es a través de la justicia.
O sea que en lugar de matarlos o en lugar de darles el golpe de Estado y desterrarlos, lo que ahora le ponen es un juicio, ¿no? Y Dice el golpe de Estado blando. golpe de Estado blando. Entonces yo no creo, pero sí los pueblos van a ir respondiendo a que sean elegir masivamente. O sea, por ejemplo, esta elección de Bukele es un ejemplo. El pueblo le dio todo el apoyo, ganó con el 85%, y ojalá que en nuestros países quien gane las elecciones la gane con un alto margen para que tenga gobernabilidad, Exacto. que tenga mayoría en la Asamblea. Fíjese usted, en los Estados Unidos el presidente es electo por un Congreso electo. Y un voto indirecto. Voto indirecto, pero no es que no es voto indirecto, es el más directo posible. ¿Por qué? Porque una mayoría suya del Congreso lo elige. ¿Eso qué garantiza? Que él va a tener una mayoría en el Congreso. Así es. Mientras que en nuestros países queremos retasearle para que el que llega a la presidencia no tenga mayoría. Y cuando tiene mayoría decimos que está muy mal. Pero sí celebramos las cosas que hacen los Estados Unidos. Pero ellos hacen muy bien porque dan gobernabilidad a ese presidente. Sí, pero lo que pasa es, honorable magistrado, que en los Estados Unidos el voto popular no vale para nada. Porque recordemos que Hillary sacó 3 millones y pico de votos más que Donald Trump. Ujú. Es decir, que si fuese en América Latina, Hillary hubiese sido la presidenta. Pero ¿qué pasa? Que allá se utiliza el sistema de colegio electoral. Lógico. Y mientras más estado usted gana, más delegado Exacto. va sumando hasta la totalidad de 270. Sí. Por eso es que es una especie de elección indirecta. Es más, inclusive ha ganado el presidente, pero ha perdido en alguna manera o la Cámara de Representantes o de Senadores, porque ellos tienen un sistema que cada 2 años eligen un porcentaje. Sí, pero fíjese usted, si por el voto popular él electa Hillary Clinton, no hubiese tenido mayoría en... Sí, entonces no sí. hubiese tenido gobernabilidad. Bueno, también Sí, es sí, cierto. esa es la verdad. Magistrado, se nos Bien. ha agotado el Ok. tiempo. Para nosotros siempre un placer recibir visita y entrevistado de la dimensión en la categoría suya. Muy agradecidos. Y quiero ya para despedirnos y luego continuar con nuestro público, a propósito de las elecciones del próximo domingo, nosotros nos hemos estado haciendo eco del llamado de la Junta Central Electoral, de la invitación a todos los dominicanos a que participen en el proceso electoral en beneficio de la democracia. Y queremos despedir con usted enviando un mensaje al pueblo dominicano que lo está viendo, esa invitación de la importancia de participar en las elecciones del próximo domingo, y con ese mensaje iremos a pausa. Adelante, magistrado. Sí, mire, nosotros absolutamente en todos los países donde el voto no es obligatorio, le decimos a cada uno de nuestros conciudadanos, en este caso a los dominicanos, que no permitan que otros elijan por ellos. Lo mejor que puede hacer un dominicano este domingo es salir a votar, a expresar su voluntad por el candidato que considere que va a llevar adelante en mejor forma su país, y a elegir a las autoridades de Senado, de diputaciones, los diputados del Parlacén y de los diputados fuera del territorio, todo lo que tengan que hacerlo ellos. Es importante que nosotros hagamos nuestra elección y no dejemos que sean un pequeño grupo o la mitad de la población con capacidad de votar quien lo vaya a hacer. Así, esta ha sido la participación de Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, y expresidente del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador. Vamos a una brevísima pausa, pero ustedes no le cambien para que continúen con nosotros en este su programa Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Volvemos en breve. Continuamos con su espacio Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación con el hermano José Alcántara. presente, maestro. William Correa salió huyendo. Dobló y Félix Sánchez dobló lo por la alcanza. derecha. Don José, 8.145.548 dominicanos estamos convocados para el domingo que viene para votar aquí por nuestras autoridades del Poder Ejecutivo, dígase presidente, vicepresidenta o vicepresidente, porque Miguel Vargas lleva un vicepresidente. Los hombres somos 3.969.183 votantes masculinos para un 49%. Las mujeres son el 51% y son 4.176.365. En el exterior, mi hermano José, van a votar
en las 3 circunscripciones para elegir Los al ultramar. presidente y los 7 diputados de ultramar, en 3 circunscripciones, 1, 2 y 3. 863.785 ciudadanos. Esos ciudadanos que viven en el extranjero van a votar en 46 ciudades y 35 países. ¿Qué vamos a elegir nosotros los dominicanos? Un presidente, una vicepresidenta, en este caso las posibilidades son que sea una de las mujeres, que acompañe a uno de los ganadores. Vamos a elegir 32 senadores, 178 diputados locales, 5 diputados nacionales. ¿Cómo se eligen los diputados nacionales? Bueno, los partidos que van solo y no han postulado diputados, pero ninguno de ellos sale y acumulan más del 1%, dependiendo después del 1, las fracciones que obtengan de voto, podrán entonces tener un diputado nacional. Si quedasen esos diputados nacionales y ningún partido emergente que haya participado con su boleta a diputado, sacase uno de estos diputados nacionales, entonces se reparte entre los partidos mayoritarios. Entonces tendremos también 7 diputados en el exterior, por las 3 circunscripciones que ya le he mencionado. Los ultramar. 20 diputados al Parlacén y sus respectivos suplentes. Es decir, se van a disputar una 244 plazas. Hay 34 partidos y hay un total de 1.706 candidatos. La edad promedio de los candidatos presidenciales, dividido todas las edades entre la cantidad de candidatos presidenciales, da 57 años. Es un hombre relativamente joven. ¿Cómo votar? Bueno, usted llega a la mesa. El proceso de votación tiene 3 etapas, que son la instalación, la votación propiamente dicha y el escrutinio. Los funcionarios de mesa y delegados llegan regularmente a las 6, cuentan las boletas, presentan las credenciales, el presidente la retiene, tanto la cédula como la credencial de que va a ser delegado político y suplente de un determinado partido. Cuando llega antes de la instalación del colegio, ese delegado pues adquiere, y el propio miembro de mesa naturalmente, adquiere el derecho a votar en ese colegio. Vamos a darle la oportunidad a un telespectador que está llamando y luego continuamos con la explicación. Adelante, ¿con quién hablamos y de dónde? Su mundo con el pueblo. Suero y don José, buenas tardes, mis queridos hermanos. Oye, lo subiste a la categoría de don, ¿eh? Sí, don, Hay que revisar la que cuenta de tengo banco, a que ver cómo está. subírselo porque con esa chacabana cualquiera es don en este país. No. Adelante, No, José, Humberto. yo veo a José muy informal. A José está elegantemente informal, pero yo lo veo a usted como un don ejecutivo con esa chacabana, caballero. La próxima llamada. Mira, había la persona que estaba conversando con ustedes, el ecuatoriano, dijo algo que me llamó mucho la atención sobre que Chávez tuvo que cedular a 5 millones de venezolanos. Eso es falso totalmente. En Venezuela nunca ha habido personas sin su cédula. Venezuela ha estado cedulada desde que nace la persona. Ese problema de cedulación, identificación en Venezuela realmente nunca ha existido en la historia venezolana. Realmente eso nunca ha existido. Venezuela siempre ha tenido un departamento de cedulación que ha funcionado correctamente, que nunca ha tenido dificultades. Las personas sacan su cédula sin ningún problema. No ha habido ese problema que están en los pueblos escondidos y que no, hasta en los lugares más recónditos de la República Venezolana existía y existe aún los parámetros y los mecanismos para poder cedular a las personas, a sus ciudadanos. Eso jamás existió ni ha existido en Venezuela. Con lo demás, en algunos puntos, pues estamos de acuerdo, pero con ese punto específicamente de Venezuela, creo que no está en lo cierto. Yo quería solamente dejar una pregunta ahí a ustedes en el panel, Suero, José. Sí. ¿Qué les pareció la respuesta del llamado pastor Dio Astacio sobre la situación de Israel y el voto
del gobierno dominicano a favor del Estado terrorista de Palestina. Bueno. Prácticamente le dijo mentiroso A la al iglesia. pastor A la iglesia. Ezequiel. No, a la Le dijo iglesia. mentiroso a Ezequiel. Sí. Se la jugó A un mucho. hombre de tanta credibilidad espiritual en este país. Sí, se la jugó. Yo les dejo eso allí, le suelto esa bomba caliente para ver qué opinión les merece a ustedes con mucho respeto. Fue tan vacía, tan, no sé, yo esperaba de un señor que se hace llamar pastor, como Dio Astacio, que siempre he dicho que no es pastor nada para mí, desde la perspectiva, porque una vez que lo escuché en una radio hablar, dije, esto es todo menos pastor. Pero hoy corroboro realmente que su inclinación no es la mejor en torno, con todo el respeto que se merece, en torno a este punto del cristianismo, tratando de desvirtuar y de hacer quedar mal parado a Ezequiel, nada más y nada menos, ese pastor de tanta envergadura y respeto en República Dominicana. Les dejo esa bombita allí a ustedes a 2 días de nuestras elecciones. Bueno, yo, sin entrar en profundidades, porque necesariamente está vedado hacer comentarios de tipo político proselitista, pero en el caso de Dio Astacio, yo creo que fueron muy desafortunadas esas declaraciones, y en vez de ayudar a su causa, él como en su condición de pastor, pues creo que no le hizo bien ante la opinión publicada. Yo creo que Dio Astacio debe concentrarse un poco más en gerenciar el municipio, porque ha querido bailar en muchas fiestas muy temprano. Entonces, va a terminar de alguna manera agotándose. Eso es lo que puedo decir para no entrar en los linderos políticos y decir y emitir un juicio de valor que pueda calificarse como de que estamos haciendo política. Pero el tema es manejarlo. Yo pienso que lo primero es que la reacción que ha tenido la iglesia, sobre todo la iglesia evangélica, en la persona de Ezequiel Molina, es una reacción ante un comportamiento del gobierno. Entonces no hay proselitismo en esto. De igual manera, la reacción del pastor Dio Astacio, si le puede llamar pastor, un comportamiento muy desmedido, pero que sobre todo le da la espalda a la clase evangélica de la República Dominicana. Tenemos una llamada en esta recta final. Su mundo con el pueblo. ¿Quién y de dónde? Buenas tardes. Martínez de Miami. Adelante, Martín. Diga usted. Le estoy llamando para sacarle de una duda. Sí, adelante. Al joven. Mi hijo tiene una compañía de valla aquí en la Florida, aquí en Miami. Sí. Ajá. En Hialeah. Las vallas funcionan de esta manera. Sí. Usted dice, el día 17 de mayo, necesito un anuncio en la valla de usted por 30 días. A las 12, empieza a las 12 del día. Uh-huh. El día, cuando lleguen los 30 días, a las 12 del día, automáticamente esa valla no sale más. Ahora, si continúa saliendo, como dice el señor, es porque hay un pago extra. O usted cogió un mes más o cogió 2 meses más. Eso trabaja de esa manera. Eso es automáticamente, usted coge 5 días, empieza a las 12 del día o a las 10 de la mañana, a la hora que sea. A los 5 días, a esa misma hora, caduca. Automáticamente borra. Eso era todo. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias a usted por esa intervención. Es importante. Porque porque es que hay un contrato y la compañía sabe. Pero hay un contrato. Hay un contrato, como señala el señor de Miami, y eso deben tener la observación que a partir de una hora X de 72 horas antes de las elecciones, en este caso el jueves antes de las 12 de la noche o a las mismas 12 de la noche, debe cesar todo tipo de publicidad. ¿Cómo es que tenemos el día de hoy, que lo vi en más de una ocasión, una valla electrónica haciendo publicidad política? Pero bueno, habrá que ver eso en la próxima discusión y en la próxima reforma que se haga la ley de régimen electoral para introducir eso te iba a decir, esa figura. Hay un tema de reforzar la legislación, porque tú estás preocupado por una valla electrónica, pero tú tienes una valla electrónica frente a 1000 vallas físicas, publicitarias. Bueno. Entonces, hay un tema de legislación que obviamente a propósito de que ayer se cumplía ya todo el plazo
para todo lo que tiene que ver proselitismo, y esto es una denuncia que tú haces, yo creo que es oportuno, con un tema tan importante como este, que se pueda reforzar el tema de la legislación a propósito de esa ley de régimen electoral, que es la que establece estos topes y estos plazos. A los ciudadanos pueden ir a votar con sus celulares. La Junta le ordenó a la Policía Militar Electoral que no le puede quitar los celulares a la gente. Lo que usted no puede hacer es grabar ni tirarse selfie dentro del recinto, pero usted puede ir con su celular porque igual le pueden hacer una llamada importante de su casa. Las mujeres pueden ir a votar con redecilla, con tubi, con rolo, en chancleta, en bermuda, en chancleta. Naturalmente, lo que no puede ir desnudo o enseñando muchas cosas, pero fiesta de la democracia el domingo. Vamos todos a votar. Vamos a darle la legitimidad de vida al gobierno que surja el 19 de mayo. Sea responsable, no se quede en su casa. Vaya y vote, que con esa acción usted está cumpliendo con un mandato de la Constitución que establece en el artículo 22 un deber patriótico, el derecho de elegir y ser elegible. Será hasta el próximo lunes.